mis hermanos de YouTube, ¿cómo están? Amigos, familias, nuevamente trayéndoles la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy les quiero compartir cómo el Señor me sanó de artritis. A cierta edad, mis hermanos, yo empecé a padecer de artritis. Los médicos me habían dicho, tenía artritis, tenía osteoporosis. Nunca me dijeron que padecía de gota, que son 3 enfermedades de los huesos. Pero yo sabía y había leído que la palabra de Dios dice que Jesús llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas nosotros somos sanos. Mis hermanos, yo empecé a orarle al Señor para que me mostrara cómo podía sanarme, cómo se podía hacer esa palabra de Él viva en mí y ser sanado de la artritis. Escuché una vez el Salmo 31:9 y el Salmo 32:3. Salmo 32:3 al 5. Y ahí leí, mis hermanos, esto que dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Esa fue la parte que a mí me tocó. En el Salmo 32, del 3 al 5 leí: mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. Mis hermanos, esa era la palabra para mí. Que mis huesos se envejecieron, mis huesos se han consumido. Empecé, mis hermanos, a buscar qué era lo que a mí me afectaba, por qué yo tenía esa artritis, por qué los dolores, por qué las deformaciones en mis manos, qué era lo que estaba pasando, cuál era lo que me había provocado esa artritis, qué era lo que me había provocado esa artritis. Y hay algo que dice: se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y también mi cuerpo. Entonces, mis hermanos, me di cuenta que en mi corazón había tristeza. Y la tristeza que existía es porque mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Yo fui creciendo y le preguntaba a mi padre por qué no había pensado en nosotros. Le decía al Señor: ¿qué pasó con mi padre? Y esa era mi actitud. Siempre preguntarle a mi padre. Siempre decirle al Señor por qué. Y entonces me di cuenta que esa era la tristeza que había en mi corazón. Cuando me di cuenta que esa era la tristeza en mi corazón, entonces le pedí perdón a mi padre, porque yo no aceptaba que él nos hubiera dejado. Le decía que si él no había pensado en nosotros. Y le decía al Señor por qué. Y yo no entendía. Pero llegó, mis hermanos, el momento en que me di cuenta que en todos los propósitos del Señor son buenos para nosotros. Y entendí que mi padre había muerto y que entonces Dios pasó a ser mi padre. Y Él me había cuidado. Él me dio habilidades. Él me dio tantas cosas porque Él se convirtió en mi padre. Y hasta en ese momento yo lo entendí, que Él estaba conmigo. Que Él me estaba mostrando cómo sanar mi corazón de todo eso que yo venía cargando. Entonces, mis hermanos, me di cuenta que yo tenía que pedir perdón. Y entonces le pedí perdón a Dios por no aceptar la pérdida de mi padre. Y le dije: Señor, perdóname, porque sé que en todo tienes un propósito. Y aceptarlo y pedirle perdón. De ahí
aunque mi padre había fallecido, le pedí perdón a mi padre, porque le preguntaba por qué no pensó en nosotros. Pero mi padre no tenía la culpa. Eran los propósitos del Señor por lo que mi padre había fallecido. Y cuando lo entendí, lo único que le dije, le di gracias porque Él me dio la vida. Entonces le pedí perdón. Luego le pedí perdón nuevamente a Dios por mi forma de actuar, porque prácticamente estaba juzgando, no aceptaba los propósitos de Dios en mi vida. Y mis hermanos, cuando lo llegué a entender, cuando llegué a dar estos 3 pasos, mis hermanos, mi artritis empezó a desaparecer. Solo hasta hoy tengo las huellas en mis manos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Empezó a desaparecer el dolor, empezó a cambiar mi vida. Empecé a reconocer que Dios me amaba y por eso me había cuidado y que ahora me estaba dando la sanidad. Mis hermanos, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es vida. Mis hermanos, hay 3 cosas que quiere el Señor en nuestras vidas. Que seamos prósperos, que seamos sanos, mis hermanos, y que seamos felices. 3 cosas: prósperos, sanos y felices. Busquémoslo, orémosle. Mis hermanos, ¿de qué están padeciendo? Vamos ante el Señor. Agarremos esa palabra que dice que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas somos sanos. Vamos y pidámosle que nos muestre dónde está el problema que está provocando nuestras enfermedades. ¿Saben una cosa? Dios sí lo sabe. Esto no quiere decir que dejemos ir a donde el médico. ¿Saben por qué? Porque cuando usted va con el médico tiene todos los aparatos para hacerle un examen físico. Y él le va a decir de qué está padeciendo. Y entonces usted va a saber contra qué tiene que pelear. Que usted tiene que buscar dónde está la falla que le está provocando esa enfermedad. Mis hermanos, todo es un complemento, los médicos, la oración, pero lo principal de todo, el Señor. No nos olvidemos de Él, vamos ante Él. Mis hermanos, la relación con el Señor es personal. Nadie puede ir por nosotros, nadie podía ir por mí a decirle por qué yo tenía artritis. Era yo el que tenía que llegar, ponerme de rodillas y preguntarle. ¿Y qué pasó? El Señor me respondió con su palabra. Mis hermanos, yo los exhorto a que lo hagamos. ¿Qué estamos padeciendo? A veces me da tristeza cuando yo les comparto a algunos hermanos y les digo que se han orado para sanarse y lo que me dicen es que si es la voluntad del Señor, me va a sanar, y si es la voluntad del Señor, pues voy a seguir así. Mis hermanos, si en Isaías 53, 4 y 5 dice que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y que por sus llagas somos sanos, mis hermanos, la voluntad de Dios es que seamos sanos. Y yo los exhorto a que lo creamos y a que vayamos ante el Señor. Mis hermanos, espero que les sirva este compartir. Espero que les sirva este testimonio, mis hermanos. Háganlo, vayan a sus iglesias, oren por sus pastores, mis hermanos, volveré con ustedes con otro tema de la palabra de Dios. Hagamos viva la palabra de Dios, mis hermanos. Gracias y hasta la próxima, mis hermanos.